Bienvenidos a Saliendo de la Pecera, un podcast presentado por Vainilla y Cayena. Bueno, haz lo tuyo, canta un poquito. No, yo ya no canto, eso es Cayena 2022. Pues lo voy a echar de menos. Bienvenidos a la pecera. Vaya mierda para empezar el capítulo, en plan. Se nota que tenemos energía, de verdad, qué pereza. Que sí, a ver, que este es un capítulo especial. Hace un mes veríais un muy buen capítulo de entrevistando a una freelancer. Que para aquel entonces ya no seré freelancer. O sea, para ahora ya no seré freelancer. O sí, nunca se sabe. Secretos. Y ahora venimos con la segunda parte, que es... Vendiendo mi libro, Luna de Plutón. Espero que os guste. Hasta aquí el capítulo. No has visto no has procesado mi collar. Oh, Piscis, ¿de dónde te lo has sacado? Pues tiene un montón de años. No sé muy bien de dónde salió. God. Jimena, venimos con Americana, porque somos unas fancy girls, al puro estilo Clueless. Yes. Qué mona esa peli, como me gusta. ¿Sí? En plan, no sé, me hace gracia. Te pega. El vestidor me hace gracia. Hombre, el vestido es que es lo mejor. ¿He liado a Anita para ver a Gossip Girl? ¿O para ver Gossip Girl? Sí soy. ¿Pero el reboot o el original? La original. Wow. El reboot me la veré pronto, en plan. Wow. Y creo que va a ser un chustón, pero bueno. Venimos aquí para hablar de Jimena y su mundo laboral mientras acaba doble grado en publicidad y ADDD, porque el que vale, vale y el que no AD. Así que bueno, introduce yourself. ¿Quién eres, Jimena? Bueno, soy una estudiante, como ya ha dicho María, de un doble grado. Muy feliz con la parte de ADE, con la de publicidad, pues bueno, he descubierto que publicidad como tal no es lo que más me gusta en la vida, pero sin embargo la parte de relaciones públicas, dentro de publicidad y relaciones públicas, sí me gusta más, comunicación corporativa y esas cosas, sí que me detienen más. Entonces, venimos a hablar de mí porque... De mi libro. Bueno... porque estoy haciendo las prácticas, bueno, he acabado las prácticas en... no voy a decir la empresa, ¿no? Claro que no. En una empresa de publicidad. En una agencia de publicidad, en una multinacional agencia de publicidad de mucho, mucho, mucho renombre. No para, no te dice el nombre, pero te suelta todo el criterio de Claro. tal. Además, pues para quien esté dentro, el logotipo, bueno, el símbolo es un león. Entonces yo ahí ya... Vale, ahora solo falta que digas que empieza por P y acaba por S. ¡Wow! ¡Wow! Ahí sí que ha habido muchos datos. Desvelación. Entonces, no sé, ¿me vas a hacer tú una entrevista? Sí, pero quería que te introdujeras un poco cómo, o sea, ¿por qué eliges esa carrera? Ese tipo de cosas. Vale, a ver. Como ya visteis el capítulo de Mary Mary, universidad y demás, yo en segundo bachillerato, bueno, yo durante toda mi vida me he angustiado mucho y he vivido muy angustiada con futuro, pasos futuros, qué va a ser mi futuro, qué voy a hacer en el futuro. Y yo llego bachillerato, bueno, segundo bachillerato, cuando ya tienes que hacer selectividad. Y yo estaba un poco que no me las veía venir aún, o sea, no sentía la cosa de esto es lo que yo quiero hacer en la vida, esto es lo que yo he encontrado y sé que esto es lo mío. No era mi caso, pero dio la casualidad que empecé a seguir a una chica que me gustó mucho, Sara Fructuoso, seguro que te suena. Sí, pero no. Y esta chica justo estaba acabando publicidad y relaciones públicas y yo de esa carrera no había ido a escuchar en la vida. Vale, que la está buscando. Ay, esa chica me da un... ¿No te gusta? A mí ahora el contenido que hace ya no me convence tanto, pero cuando... La veo un poco fingida, es que la he visto en programas de televisión y he dicho, uff. Bueno, X. A mí antes me gustaba mucho, yo ya no la sigo ni nada, pero bueno. Entonces, esta chica hacía eso y yo la primera vez que escuché esa carrera fue porque ella lo comentó y dije, ay, pues oye, yo con ese momento que estaba, pues me gustaba mucho, y me sigue gustando, pero me gustaba mucho el arte y demás. Estaba ahí en un periodo de esto y como esta chica hacía como contenidos muy artísticos, Sí. pues me gustó, me convenció, empecé a investigar. Yo esto en abril del año de selectividad y dije, vale, y a ver, yo como había estado muy angustiada, yo entré en bachillerato con la mentalidad de tienes que sacar más de un 8,5 de media siempre, porque como no sabes dónde vas a acabar ni nada, ten una nota media muy alta para que no te
no te impida llegar a donde quieres como tal. Entonces nada, yo hice la selectividad y obviamente tuve una nota muy alta y además a mí me encantó economía. Cuando yo di economía y demás, a mí me encantó economía y dije, pues venga, Publi-IADE porque van juntas, al final, a ver, es más porque son negocios y es empresa, pero tiene mucho de economía, obviamente, muchas matemáticas y tal, y eso son muy fuerte, economía y matemáticas, y a día de hoy son las cosas que me gustan. Bueno, las matemáticas bien, pero sobre todo la economía teórica, creo que es lo que más me gusta. Y decidí eso y entré por eso, porque lo conocí por esta chica, uniendo un poco las dos ideas, dije que iba a estar bien y muy bien. Y la verdad es que ha sido un cambio porque yo entré pensando que publicidad iba a estar genial, que me iba a encantar y pues spoiler, no ha sido así. Porque el hecho de crear cosas de cero no me gusta, o a lo mejor no es que no me guste, pero a lo mejor responder ante un briefing no me termina de convencer. A lo mejor a mí me tiene que conquistar el proyecto, yo creo, porque es curioso, pero yo todos los proyectos que he hecho en la universidad, trabajos, no me han gustado ninguno, pero sin embargo para mí ha sido un descubrimiento el podcast que me gusta editar. O sea, yo no me lo esperaba, porque yo cuando he tenido que editar algunas cosas que yo siempre he intentado librarme, pero que me ha tocado en la universidad, se me ha hecho un peñazo muy gordo y se me ha hecho muy denso. Sí, pero bueno, es que al final editar tampoco es sacar un producto de cero porque el branding ya está hecho. Claro, entonces es distinto, pero bueno, esto al final es un poco también... A mí, yo soy más creativa que ella y también me pasa que no me gustan los proyectos en plan, como roles de publicista, en plan copy, creativo y tal. No me gustan porque trabajo bien desde un proyecto que ya está desarrollado optimizándolo. Sí. No me gusta tener que partir de cero, por eso en parte nunca he tenido una empresa como tal a productos, porque me cuesta mucho pensar una idea que quiera sacar y hacerlo todo sola, se me hace mucha bola porque la parte analista no es lo que más me gusta de momento. Entonces me da mucho palo. Pero bueno, la pregunta es, una vez haces la carrera, tienes que elegir prácticas y tal, ¿cómo llegas a la empresa en la que estás? Y por qué y si la elegiste tú, ¿por qué la eliges? Vale. Bueno, mi caso es un poco particular, para ponerse en situación, ¿vale? Al ser un doble grado son 5 años, en España al menos en los años en los que lo he cursado yo, de 2019 a 2024, son 5 años y yo hice primero normal, me cogí las asignaturas y a partir de primero, o sea, a partir ya de segundo, yo segundo me matriculé con muchas asignaturas de más. Muchas, porque yo decidí, quiero salir de la carrera lo antes posible, porque bueno, es lo típico. En primero siempre te pasa que estás dudando si entrar, cambias, es lo tuyo, ¿no? Eso no pasa a todos. Pero bueno, yo decidí al final quedarme, porque coincidió también el año de la pandemia, y decidí quedarme, pero bueno, yo quería acelerar el proceso. Además, como ya dije en el capítulo 13, tampoco la clase la que me tocó a mí era la que más a gusto, entonces también entre pros y contras y delante para atrás yo me he ido cogiendo siempre mucho más asignatura, entonces yo voy como muy adelantada para el ritmo que es normal llevar en mi carrera al menos. Entonces no sé si lo sabéis, pero para hacer las prácticas, al menos en la universidad donde estamos nosotros, tienes que tener la mitad de créditos de tu carrera superados. Entonces eso en el doble grado ocurre cuando vas a empezar justo cuarto, ¿vale? Porque aunque la mitad es tercero, no tienes justo, para cuando empiezas el segundo cuatrimestre, no tienes aún el número de créditos mínimos superados, a falta creo que son de 2 o de 3. Entonces yo eso fui consciente y yo como también me cogí asignaturas de más, aparte de que me iba a hacer un Erasmus y tal y demás, también para ir que no salió, para adelantar, para poder coger las prácticas antes. ¿Y ahora? Lo que más es que en ese... esto lo cuento en sentido de que como yo he ido cogiendo asignaturas de más, yo he terminado, por ejemplo, yo es que en segundo estaba haciendo asignaturas de cuarto y en tercero estaba haciendo asignaturas de quinto. Entonces, yo llegué el año pasado, tercero mío, yo estaba en un grupo de quinto en el que, por casualidad, pasaron un mensaje, pues los grupos de quinto suele ser normal, de oye, esta empresa están buscando a gente para prácticas, no sé qué, no sé cuánto. Y hubo una chica que envió un mensaje por ese grupo que estaba diciendo, oye, estaban buscando gente para tal. Claro, a mí, wow, se me abrieron los ojos porque yo sí que tenía muy claro que yo no quería hacer unas prácticas en una empresa de pequeña, ¿vale? No voy a decir de mierda porque, ojo, todo el trabajo es bueno y no voy a meterme con eso, pero yo
Sí que quería una experiencia de que fuera muy guau, que era mi primera experiencia laboral, fuera grande, que tuviera por todo esto de proyección de CV, crear un imperio y demás. Yo tengo objetivos claros. Entonces sí que quería que el primer renombre fuera fuerte. Entonces, cuando a mí se me apareció esta oportunidad, yo la cogí. Y como yo había acelerado el proceso de los créditos, sí que tuve la oportunidad, haciendo una especie de, no chanchullo, pero corriendo y demás, para que sí que me escogieran los créditos. Eso fue un poco movida el año pasado. Lo conseguí, eché la solicitud, pasé el proceso de solución, que supongo, de prácticas, de la entrevista, que ahora me preguntarás. Y entré, y en sí yo no tenía la prisa de querer empezarlas, o sea, yo sí que sabía que quería empezar a hacer prácticas muy pronto, en tercero, era mi objetivo tener antes los créditos para empezar en tercero, pero no tenía tampoco un objetivo concreto de que fuera esta empresa, ni yo iba buscando concretamente esta empresa, aunque sí que había hecho solicitudes en el pasado a esta empresa, pero esta empresa como a las otras Big Four del sector, ¿vale? Y no sé, y eché a publicidad, pues sinceramente sin gustarme tampoco tanto, porque creía que era, no sé, no más sencillo, pero como el control de lo que yo tenía de ADE, tipo contabilidad y demás, yo sabía que de por sí eran cosas que a mí no me llamaban, pues esa parte la descarté y entonces pues me centré más un poco en las de Publi, por saber un poco, y dije, bueno, a lo mejor cuando esté dentro conozco algo que me gusta más y me apasiona, porque es lo típico de cuando estás estudiando, pues siempre se te quedan las asignaturas cortas, la información corta. Entonces surgió porque me apareció esa oportunidad, la vida confía y manifiesta, y la cosa llegó, y yo aproveché la oportunidad y luego ya pues empezó el proceso de selección. Gracias. Vale, entonces tú dentro de la ¿es agencia de medios o de medios y publicidad? No, es una agencia de publicidad que abarca todos los aspectos de la publicidad, y específicamente yo estoy en un departamento de... O sea, al ser una multinacional es una agencia que obviamente abarca muchas disciplinas, y dentro de ella, por ejemplo, voy a seguir dando nombres, venga. El departamento de creatividad dentro de mi agencia es otra agencia que es Leo Burnett. Entonces mi agencia creativa o mi departamento creativo en la agencia es Leo Burnett, que te tiene que sonar. Porque tiene que sonar. Bueno, pues ya lo vas a dar a lo largo de la carrera. Y yo como tal estoy en la parte de medios. ¿Por qué de medios? Porque al ser un doble grado, publicidad y ADE, las prácticas son de ADE. Entonces, la única opción que tienes en mi doble grado de coger prácticas de publicidad, yo esto no lo sabía, y fue casualidad. Es medios, porque al final medios tú estás manejando el dinero que va destinado a cada soporte, a tele, radio, exterior, digital. Entonces eso al final, como es un poco... no tiene nada que ver con contabilidad, pero al final estás manejando números también, aparte del proceso de crear la estrategia y demás, pues lo consideran un poco más de ADE y por eso puedo entrar. Vale, me acabo de perder. Vale, entonces, a lo que ibas, que ¿de qué te encargas tú dentro de... Bueno, chicos, pues ya sabéis dónde trabaja aquí la amiga. Vale, bueno. Como he dicho, estoy en medios. Estás en una empresa, dentro de la empresa está el departamento de marketing, dentro de marketing, una rama del marketing, de las 4 ramas de marketing, es publicidad. En publicidad te puedes encargar de cosas de creatividad y muchas variantes, y una cosa de las que te encargas es medios. Medios son pues, los soportes en los que se expone la publicidad. Entonces, yo como tal, yo no creo la creatividad. Yo no creo el producto que se va a exponer. Entonces, en función del dinero que la marca te da para destinado a... Bueno, en realidad lo que hacemos medios es, a ti te dan el dinero mensual cerrado, una cantidad, y ya nosotros nos encargamos de distribuirla por depende de qué canal. Y en función de eso, pues nada, el dinero que va destinado a tele, pues luego luego ya se negocia, y pues con este dinero me vas a exponer tal día en tal hora. Y a ese precio, pues lo que te dé la vida. En digital, igual, según la campaña, así he hecho Facebook Ads, o sea, me refiero... Se aprende en la calle.
con el dinero que tienes, pues una parte para display, otra parte para social, otra parte para Facebook, otra parte para bla, bla, bla. ¡Ah! Toda una tarea, toda una aventurita. ¿Cómo la líes? ¿Qué pasa si la lías? A ver, si la lío yo como tal no pasa nada, porque yo, a la parte de ser becaria, a mí en general, a ver, a mí en estas alturas ya, como yo trabajo bien y el equipo ha visto tal, no me están corrigiendo, o sea, no están revisando. Pero al principio, claro, todo lo que yo hacía obviamente pasaba por una revisión de, vale, este número no, y me lo explicaban. Pero es que aparte de yo como tal, cuadrar y dirigir el dinero, también yo tengo mi briefing, yo tengo mis cosas y yo tengo una exigencia de cliente de yo quiero que este mes sonemos en radio. Entonces eso también lo tienes que ir modificando, por eso hay muchísimos cambios continuos. Y una cosa que es interesante es que yo he hablado antes del departamento de creatividad, porque al final son departamentos que van muy unidos. Porque nosotros teníamos que presionar un poco a que esté todo hecho a tiempo para poder enviárselo al soporte, al canal, quiero decir, de distribución por el que va a salir. También tenemos y somos como un poco el embudo bidireccional entre creatividad y el cliente, para esa transición de el cliente nos pide que se te ponga tal, para eso tiene que estar un producto hecho, se lo tenemos que comunicar, ellos nos lo mandan y nosotros luego ya se lo distribuimos al canal. Sí, al final, o sea, un planificador lo que hace es ser el poli malo y que las ideas creativas se rebajen un poco en la realidad, o sea, que todo tenga una base más o menos científica y que esté medido, que sea realista. Que es lo que más hablamos que nosotros con Sara, mi que profesora, bien... que ella es planificadora, bueno, y copy, y creativo, y diseñadora gráfica. A ver, yo no, como tal mi equipo no se encarga de, pero claro, es también porque es una agencia muy grande, entonces en nuestro caso siempre hay una persona, otra que se encarga de ello, pero seguro que en una agencia pequeña todo eso pasa por una misma persona y sí que tiene que tener esa función. Vale, y hablando de esto, ¿qué es lo mejor y lo peor o lo más difícil y más fácil del cargo que llevas tú? O sea, de tu día a día. Lo más fácil, a ver, yo considero que mi puesto... Sí. Obviamente no es complicado y no es aburrido, ¿vale? Positivo, yo he tenido suerte que creo que mi equipo y yo hemos conciliado bastante bien, entonces como todo, los compañeros de trabajo hacen mucho para que tú estés a gusto en un ambiente y eso es muy clave, yo creo. Lo bueno, creo que es una cosa que si eres una persona espabilada, ¿Sí? lo pillas más o menos rápido. Pero también yo he visto rotar a varios becarios a la vez que yo, de gente que no lo pillaba, que no lo entendía y que al final han estado punteando datos, que eso es simplemente pasar una máquina a otro punto, o sea, de una máquina a otra decir esto está, porque tampoco querían implicar, entonces eso también es la otra parte de las prácticas. Eso también es la otra parte de las prácticas, que la gente no se involucre, pero si más o menos te ven que te involucras, también te van dando, yo creo, bueno, depende de las prácticas, ¿vale? Pero te van dando cosas cada vez más interesantes. Entonces, que yo, por ejemplo, ya he estado literalmente manejando este dinero va destinado para la campaña de radio, o que yo ya he estado revisando el anuncio que va a salir. Es que yo, me parece, es que es muy fuerte, pero es que yo he estado escuchando por la radio del coche o por las mañanas que lo tenían mis padres de fondo, anuncios que estaba haciendo yo. Se lo haciendo en plan. Que yo he estado viendo, que un anuncio que yo he escuchado de, no voy a decir la marca, bueno, es que eso le da igual, pero vamos. Yo he estado trabajando con coches, ¿vale? Entonces yo estoy en el grupo Stellantis, que es todas las marcas francesas de coches en general, que son Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Abarth y demás, ¿vale? Pero para que os ubiquéis. Entonces, que ya está escuchando Opel, que ya está escuchando este año anuncios de Opel, anuncios de el lanzamiento de Tonale, que es un coche de Alfa Romeo, que ya está escuchando cosas de Fiat por la radio, por las mañanas, y que en parte esté por la radio. A ver, no es parte por mí, pero sí, porque además yo he estado concretamente en esos equipos. Entonces, que yo he escuchado esa creatividad mucho antes de que saliera por la radio, porque obviamente, claro, yo también la tenía que revisar y dar el visto bueno de esto dura bien para el minutado, se lo paso a creatividad, también se lo tenía que pasar de vuelta, obviamente esto briefing contra briefing todo el rato, ¿vale?
al cliente para que diera el visto bueno de que el texto era correcto para su idea. Entonces, yo es que he visto proyectos con los que he trabajado fuera. Y también otra cosa buena que tiene, por ejemplo, eso también no es tanto de mi puesto, sino el puesto de estar en una multinacional. A mí, por ejemplo, me cogieron también, tú sabes, pondré una imagen, un perfume de Paco Rabanne que han sacado este año. Sí, Vale. Un perfume que es como un robot de Paco Rabanne. No. Que una chica rubia, pondré una imagen por algún lado, ¿vale? Paco Rabanne robot ¿vale? Este es un lanzamiento que han hecho este año. A mí me pasaron, esto no es del equipo porque yo no estaba en el equipo, pero a mí que por contactos de otro equipo, en otro punto de la agencia, que a mí me pasaron por yo ser generación Z y ser una campaña destinada a generación Z, que me hayan pasado 4 meses antes de que saliera el anuncio, en el sentido de para hacer por lo típico un pretest, que tenía que responder unas preguntas para ver un poco, ¿sabes? Ayudar a otros proyectos, ¿sabes? Eso por ejemplo me parece también muy guay, o sea, tener esa oportunidad de wow, es que yo no sabía que esto salía, o sea, yo he visto que esto salía 4 meses antes y que luego, por ejemplo, esté viendo el perfumito por todos los lados, me parece muy fuerte y eso no es una campaña que he hecho yo, pero yo, y no puedo decir que yo he participado en eso, pero por ejemplo que me parece muy guay que yo haya podido ver eso y que yo haya participado en parte a un poco cribar esa posición de target también. Entonces, beneficios, esos, también un poco fuera del puesto como tal concreto de acciones. Esto te lo he dicho muchas veces yo a ti. Ah, vale, pues lo vamos en otro momento. Y pues no sé, cosas negativas. A ver, cosas negativas. De la tarea en sí me refiero, en plan. De la tarea en sí, que como todo becario, al final... ¿Haces fotocopias? No hago fotocopias, pero al final hago mucho trabajo que es no superfluo, pero que es muy mecánico, por así decirlo. Se me refiero, yo no estoy planteándome, o sea, yo participo. Yo veo el briefing, yo por ya el ritmo que yo llevo, yo sí que he participado en cosas, pero en general mi puesto no tiene que participar en generar la estrategia ni nada. El becario en lo que estaría yo, pues sería simplemente en este dinero va tal, hacer muchos reportes a mí me dan a lo mejor el MFC, que no sé cómo explicarlo, el plan de medios, ¿vale? Y yo con el dinero que tal, pues tengo que estar metiendo línea a línea, mes a mes, canal a canal, por ejemplo, clasificación de todo eso, y eso sí que es verdad que son un poco tareas más... No son complicadas, pero son muy densas, porque son como muy largas, pero son muy fáciles. Entonces como que hay veces que no tienes un poco de, yo qué sé, estimulación, por así decirlo. Y lo otro más negativo que diría es que al ser una empresa muy muy grande y tener tareas muy grandes, hay veces, y creo que esto es lo que más criticaría a empezar en un sitio grande, es que no te van a hacer caso, ¿vale? Tu equipo, o sea, por mucho que a mí yo diga que mi equipo me hace caso, muchas veces no me hacen caso. Entonces hay veces que yo he estado muchos días, sobre todo al principio, los primeros meses, mirando un poco el techo, porque no me mandaban nada para hacer. Pero es que en verdad un junior, al final porque becario, pero es que cuando un junior entra a trabajar en una multinacional así, 5 años de su vida van a ser eso, fácil. Claro, ¿pero por qué? Porque estás mirando el techo, porque tus superiores están haciendo cosas, no tienen tiempo para destinarte a ti a explicarte que hagas un reporte o tal. Cuando ya te lo explican, pues te lo dicen, vale, tú te vas a encargar de esto, todos los meses tienes que hacer esto, o cada 2 semanas tienes que hacer esto, y ya es una tarea tuya. Pero hasta que pasa ese proceso, hay veces que estás mirando el techo. Y si cuando ya superas una tarea, pero a lo mejor tienes 5 reportes fijos tuyos mensuales, en los huecos días que no tocan o que ya los has adelantado, sigues un poco mirando el techo. Entonces hay veces que es la pega que más le tocaría, pero bueno. Y después... Y perdón, que creo que esto en una empresa pequeña no pasaría, porque siempre yo creo que las empresas pequeñas están más pendientes de ti cuando entras como becario, creo. Te necesitan más. Claro, es la opinión que he visto yo de compañeros, Sí, o sea, en SN estoy en el departamento de comunicación también, en el comité de comunicación, y estoy con, o sea, el CM de la asociación, él es publicista y trabaja, y él me dijo, si te pillas prácticas,
se lista, pídete una empresa que esté empezando Sí. o una empresa pequeña y te van a dar cargos de responsabilidad mucho más antes y vas a hacer muchas más cosas. Y la verdad es que sí, aunque yo ya tengo empresas miradas para hacer prácticas, pero eso es otro tema. Venga. Vale, otra cosa interesante de la que quería hablar es hasta qué punto Ujú. la carrera te sirve para algo en estas prácticas. Porque tú encima has dado planificación cuando estás acabando las prácticas. Mira, yo te diría que para nada, sinceramente. O sea, me refiero, yo he dado asignaturas que están relacionadas con mis prácticas, las empecé al tiempo de mis prácticas, que es justo con el profesor que le he pedido el TFG, y otra este año, o sea, la segunda mitad del año que estoy haciendo prácticas. Me refiero, puedes empezar a hacer prácticas sin la información de la universidad. ¿Por qué? Porque cuando estás allí en el meollo los primeros días, la primera semana, al menos en donde he estado yo, te ubican, ¿sabes? Te explican conceptos como qué es un GRP, que eso en la carrera no lo vas a ver, que es lo del coste por radio, medio, cómo llega la audiencia y tal. Hay muchos conceptos que lo que pasa es que el sistema, como siempre está un poco obsoleto Sí. y no se mueve al ritmo, nunca va a estar. Entonces, luego también cuando entras de becario, siempre te van a dar tareas fáciles o que no tengan repercusión, por O sea, así no te van decirlo, a ¿vale? poner, Obviamente, porque se juegan, la gente se juega mucho. Entonces, al no tener esa carga, tú vas cogiendo... o sea, yo he aprendido un montón, pero no aprendí a lo mejor tanto... O sea, pero yo he escuchado a mucha gente de quinto decir, no, si es que yo he aprendido más en las prácticas que en toda la carrera. Y es verdad, porque también cuando estás haciendo cosas te lo aprendes más, porque una cosa es empollarte una cosa y soltarla y que se te olvide, y otra cosa es tener que trabajar con ello, entenderlo para no cagarla en cifras y demás, eso sirve más. Entonces, ¿para qué sirve la carrera? Pues a ver, siempre tienes una ubicación, pero yo os diría que para nada. También te digo, desde una perspectiva de publicidad, entiendo, obviamente, que si yo hubiese hecho prácticas de auditoría, que eso es contabilidad, obviamente, si no sé nada de asientos contables que lo he tenido que dar, pues voy bastante jorobada. O sea, Y hablando de eso, en plan, en tu equipo, bueno, porque no sé cómo funcionará, pero en alguno de los proyectos que lleváis han tenido premios tipo eficacia y así. sí. Porque es que siempre se habla de otras agencias, rollo Macan y señora Sí. Rushmore y tal, pero... Leo ha tenido cosas por Fiat y creo que el Citroën AMI, que esta señora iba a decir, este año, de septiembre a noviembre, han cambiado el logotipo, también ha recibido un premio de no sé qué. Eso creo que lo vi. Vale, entonces, una vez has tenido toda tu experiencia, bueno, la experiencia a nivel teórico y demás, ¿cómo es trabajar con un equipo en el que seguramente fueses la más joven Sí. y la más update dentro de lo que es el mundo redes y demás? Porque lo vives más que ellos. Pero a nivel redes. A nivel en general, ¿cómo es Ah. trabajar con un equipo con ese gap, Guau. diferencia de edad y demás? Bueno, es muy diferente a lo que yo había hecho hasta ahora, porque, por ejemplo, tuvimos toda una asociación en la que somos todos del mismo rango de edad. Sí. Y todos los proyectos al final siempre se te quedan un poco en tu gente de edad, porque al final es la gente con la que más compatibilizas para empezar a hacer un proyecto. Esto, bueno, yo tenía experiencia previa en otra pequeña empresa, por así decirlo, en la que al final me sacaban 30 años y mi equipo es que me sacan 20 y 10 años. O sea, me refiero, yo estoy con gente de 30 y tantos y 40 y tantos, ¿vale? Entonces, claramente son generaciones distintas, formas de ver la vida distintas, pero bueno, yo creo que depende totalmente de las personas que tienes. Yo he tenido la suerte de que mi equipo, la verdad, que han sido todos en general muy majos, pero también he notado mucho una cosa que dijimos en los primeros capítulos, bueno, que dije yo en los primeros capítulos, que me asombra la cantidad de gente infantil que hay por el mundo con 40 años. La conciliación al principio yo veía que era más complicada porque, claro, impacta, porque hacerte escuchar por una persona de 40 años, digo 40 años, quiero decir, con 20 años de diferencia, en los que esos 20 años de diferencia son justamente esos 20 años de experiencia en el sector, ¿sabes? Te saca mucho. Pero yo creo que la clave, como en todo, es obviamente inteligencia emocional a nivel personal, ¿vale? Saber luego llevar relaciones fuera de lo profesional y trabajar. Cuando yo creo que le demuestras tú a una persona tan mayor que estás dispuesto a trabajar y a querer hacerlo, empiezan a verte
Porque yo al principio, el primer mes y medio, yo veía que era muy como, bueno, haz esto, o lo que os he dicho, no me mandaban algo. Pero y cuando empezaron a ver que yo era súper rápida, que no fallaba, que tal, es cuando empezaron a ver, se empezaron a pispar, ¿sabes? Que no era como un becario más de los que he visto rodar yo un año entero. Entonces, cuando... Eso es como todo, yo creo que es cuando te ganas a una persona, te ganas su atención, para bien, para mal, para todo. Entonces, esa barrera está, porque al final no te toman en... A ver, no es que no te tomen en serio, pero no tienes experiencia y al final es un poco una carga. Pero yo creo que al becario hay que verle un poco como... Un becario puede ser un regalo o una maldición. Por lo que a mí me han comentado, porque claro, un becario que también que está mirando al techo porque él quiere que le manden cosas, también es una carga para la empresa, bueno, para el equipo. Pero sin embargo, si le estás ayudando y tal, pues te empiezan mi experiencia ha sido que te toman como parte del equipo común igual y todo perfecto. Y como que esa diferencia de edad se rompe. Es que también al ser equipos humanos es complicado, en plan... Y que, o sea, es un poco cruel porque no es que tú que tengas que hacer escuchar, es que te deberían respetar y eso es uno de los abusos de las empresas grandes. Sí, pero a ver... Esa gente tampoco está entrenada para recibir becarios. No, claro, por supuesto. No se les prepara y, quiero decir, nos quejamos del sistema universitario, pero es que el sistema de prácticas y la falta de preparación a las empresas... Sí, yo por ejemplo ya tengo mucha relación con la que ha sido mi tutora de prácticas, la empresa que es la jefa de mi equipo, que yo tengo mucha relación con ella. A ver... Cuando ya va rompiendo relaciones y ya empieza a crearse una relación fuera, me dice, claro, si es que pasan por aquí becarios, pero es que yo no sé manejar, o sea, me refiero, yo no sé qué decirlos, porque yo como jefa tengo otras cosas, entonces ya tengo que pasar yo no puedo ser tu tutora, aunque legalmente yo sea tu tutora en el papel, mi tutora nunca ha sido mi tutora no ha sido la que directamente ya me ha dicho, bueno, sí. Pues esto se explica. Esto se lo pasa que al siguiente. El siguiente además tiene sus cargas. Entonces es como, al final eres una pelota que te van pasando, que cuando te ven útil te encasillan. Cuando tienen un problema que es fácil de resolver, te lo encasillan. Entonces es un poco tenso. Es la basura, en plan, te dan las tareas que no quieren hacer ellos porque tal cual, hacer sí. tú. Y eso también pues te quema al final. Sí. Puede haber mucha gente que sea muy buena. O sea, tú imagínate, por ejemplo, en mi clase ahora hay un chico que hace dibujo 3D, pero como un hacha. O sea, y estoy segura de que ese chico trabaja y diseña cosas para gente. Si tú lo metes en unas prácticas porque tiene que hacerlas y tiene que estar 300 horas aguantando 300, 500, no, claro, que es doble. Claro, cuando él lleva años, pero años manejando, vendiendo, diseñando y ideando, o sea, o lo quemas o se ríe en tu cara y te dice hasta aquí, me voy. Y se planta y se va. Entonces, claro, es un poco tal. A mí creo que eso no me pasó porque como yo no tenía esa predisposición hacia publicidad y justo yo las carreras de la universidad que estaban relacionadas no las había dado, estaba aún que no controlaba del tema. Entonces yo también, a mí me sirvieron muchas las prácticas. Yo, por ejemplo, es que luego cuando da todas las asignaturas relacionadas con mis prácticas, es que yo me las he sacado así. O sea, me refiero, me las he sacado pero así. Que yo llegaba a las clases y era como, ok, o sea, me refiero, no me lo cuentes porque me lo sé. Vale, y ya a modo de conclusión, me gustaría saber qué beneficios reales tiene trabajar en una empresa así de grande al final, ya no en cuanto a tutorial, sino en cuanto a grupo y los avances que te permite y los tipo networking, eventos, círculos sociales, y si seguirías en una multinacional o harías otra cosa con lo joven que eres para no... Porque al final siempre está un poco el estigma en esas empresas carreras grandes y sobre todo en una ciudad como Madrid, todo el mundo que acaba carreras tipo A de contabilidad, finanzas, negocios y tal, acaba tirando a las Big Four porque es lo que quieren, pero la realidad es que muchos de ellos cuando entran y pasas la criba, porque es un suicidio pasar es muy complicado, y literalmente te tienes que amoldar a la empresa, tu personalidad, tu forma de vestir, tus horarios, tu vida es la empresa. Hay gente que entra y se da cuenta de que no, de que es tortura, literal. O sea, hay mucha gente que sí, pero hay mucha gente que no vale para estar ahí y es un chasco gordo darte cuenta de que toda tu vida se basa en una Big Four y no vales para la Big Four. O no que no vales, pero lo que no te gusta. Porque hay mucha gente que puede valer, pero no le quema. Exacto. Y claro, vale, a ver... Porque el mood de vida, el lifestyle, las cositas están guays. Pero también yo solo entiendo que para trabajar en una multinacional gorda y progresar tienes que tener un puntito de inmoralidad. De si tengo que pisar a alguien, pues chao. Sí. Vale, yo la verdad que en este año he aprendido un montón. A lo mejor ya no tanto de esto, de lo que me tocaba a mí, pero de mundo laboral. Ver cómo funcionan las cosas. Yo he visto a gente
que le han despedido, que han renunciado, que han variado, que han movido, pero en un año que yo también me he quedado un poco que me dijeron, es que esto tampoco es lo normal, ¿vale? Que también hay mucho evito en el mundo, ¿eh? Sí, mucha claro. gente subida que dices, pero vamos a ver. Entonces, vamos a empezar por lo bueno, ¿vale? Lo bueno, al ser una multinacional, bueno, a ver, aparte de los sistemas, toda la cantidad de herramientas posibles especializadas en tu profesión que solo tienes y, por ejemplo, pequeñas empresas que no pueden pagar cuotas de entrada a esas herramientas, ¿vale? Y tampoco a lo mejor es que su cliente, o a lo mejor su cliente ni aparece en la base de datos como para esas herramientas. Luego, obviamente, el edificio y tipo, a ver, en donde estoy yo no es exactamente Google, pero también tiene unas instalaciones que son increíbles. Está guay. O sea, increíbles. Unas cafeterías, unos tal, luego también, al ser también un mundo corporativo, también tienes muchas, no reuniones, pero como masterclass, en los eventos a los que te accedes, tanto fiestas de empresa, porque claro, las fiestas de empresa, la verdad, yo he estado en las dos grandes, aún estamos, como acabamos de romper el periodo de COVID, no hay muchas, pero la grande de Navidad de siempre y la de cierre de antes de verano, en sitios muy top, muy grandes, muy guay. O sea, prefiero que mi cena de Navidad haya estado en el ático de Serrano, pues a ver, del ABC Serrano, pues sabes que son niveles. Luego aparte esto es publicidad, ¿vale? Entonces en publicidad yo he aprendido que los jueves, igual que está el miércoles de Pacha, los jueves en publicidad siempre hay fiesta de, yo qué sé, X soporte, de Google, de, yo qué sé, de Facebook, de TikTok, de no sé qué, de no sé cuánto, entonces de empresas que no tienen por qué sonar, ¿vale? Entonces son como soportes de comunicación de tal, que siempre hay, cuando yo digo, eso no son fiestas porque al final va destinada a gente que ya está trabajando, que son muy mayores, entonces no vais a pretender que eso sea una discoteca, pero que hay una especie de cóctel, musiquilla de fondo, que es un ambiente distendido, que te den copas y demás, pues está muy guay. O sea, lo malo, cuando eres muy pequeño, es que tampoco la gente hace mucho afán por conocerte, porque claro, yo por ejemplo he estado en bastantes eventos, pero claro, o por no conocer, o porque no me han presentado, o porque al final, yo qué sé, a lo mejor una persona de 40 no va a hacer el por entrar a hablar conmigo. Siempre hay ese gap y el networking no es tan fácil como puede parecer en esas situaciones, porque también en esas fiestas la gente ha salido a trabajar hace una hora, o sea, me refiero, acabas a las 6, que terminas saliendo realmente a las 7:30 de trabajar, porque eso es la parte mala que ahora hablaré, y puedes estar en el sitio a las 8:30, o sea, me refiero, y de 8:30 a 10, 11, entonces la gente va tal cual de trabajar, es que son perspectivas distintas. Entonces, cuando llegas a ese sitio, pues la gente está hablando de trabajo, pero como que tampoco habla como tal de trabajo negativo. Sí, o sea, es más por saber si te quedarías o cambiarías a A otro ver, ámbito. Yo ahora mismo estoy además en ese dilema, y es que yo creo, a mí me gustan medios, a mí me gusta mi equipo, estaba a gusto, pero creo que no me veo haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahora mismo, toda mi vida, no me veo. Pero sí que me veo en un mundo corporativo. Lo que pasa, mi dilema es lo que ya hemos hablado más veces, que yo mis posiciones por personalidad y por habilidades soy más una planificación, una dirección, un ambiente general, vamos a ordenar y estructurar que esto salga bien. Entonces esos al final son puestos a los que se tarda mucho en llegar. Entonces yo estoy justo con ese dilema. ¿El mundo corporativo me ha gustado? Sí. Me ha gustado porque tengo una posición beneficiosa, porque al final al ser un becario tienes un horario que en general no te lo tienen que tocar, o yo he tenido la suerte de que a mí no me lo han tocado y me lo han respetado, quiero decir, y yo entraba a las 9 y salía a las 2 como un clavo. Pero yo he visto que mi equipo tiene horarios de entrar a las 9, que tu horario sea hasta las 6 y que haya más de un día que se trabaja hasta las 10 de la noche. Y eso no está remunerado, sino que eso simplemente es, se te tiene en cuenta para luego no despedirte. Para que si hay un cambio de equipo, pues si se trabaja bien, entonces se queda con nosotros. ¿Sabes? Eso es lo que lo veo oscuro. Lo que has dicho tú, y ya lo hemos hablado más veces, sí, creo que crecer en un mundo corporativo también es o a base de mucho sufrimiento y tragar mucha mierda y que al final un punto te recompensen, pero es un camino como la fase larga, o
que seas un poquito escorpión, que te sepas muy bien el momento, que te cargues a quien sea, que quedes bien ante la persona que tienes que quedar y así subas. Entonces me parece oscuro. Sí. Pero esto es complicado, es un dilema. Pero sí que es verdad que a mí el mundo corporativo, por el estilo de vida que te aporta, no el estilo laboral, pero sí el estilo de vida que engloba, sí que es una cosa que me gusta. Pero bueno, claro, como siempre y como todo en altos cargos. Como todo, ¿sabes? Esto, claro, sí, por supuesto. Vale, si tuvieses que describir el año de prácticas en una palabra, para acabar. Crecimiento. Vale. Pues saltamos pulpo como animal de compañía. O aprendizaje. Intriga. Puntos suspensivos. Drama en el ambiente. Vale, pues eso es todo. ¿Algo más que quieras añadir? ¿Que quieras compartir? Que tengáis un poco claros los objetivos, que miréis mucho la empresa a la hora de hacer prácticas, en quién queréis entrar, un poco cultura corporativa, que a la hora de que os pase la entrevista, ver bien quién va a ser vuestro supervisor para ver si cuadráis bien y no, si sois capaces de leer a las personas. Veis, en la entrevista yo sabía que ya mi tutora jefa de equipo a mí me va a tratar bien. Eso yo lo sabía desde la entrevista, pero también porque a mí se me da muy bien leer a las personas. Yo creo que para prácticas empezar con una empresa muy grande puede ser una buena opción porque al final siempre salta en tu currículum, pero tener en cuenta que se aprende más en una empresa pequeña porque tocas muchos más palos. Entonces aprendes realmente en una empresa pequeña. En una empresa grande, como todo está más automatizado y al final es el último del equipo, te dan más sobras, te dan más restos o estás mirando el techo. Entonces, como tal, aprender, obviamente aprendes, pero aprendes menos que en una empresa pequeña. Entonces, según vuestro objetivo, ver en cuál os interesa más. Pero también te digo, meteros en una empresa pequeña decente, que no sea cualquier cosa, que tenga proyectos interesantes. Además, hoy en día hay muchas empresas de publicidad boutique pequeñas que están haciendo cosas guays, que son muy creativas, van mucho por estilos, más minimalista, un poco más grandilocuente, y es un mundo muy interesante. A mí me da mucha curiosidad y de hecho la curiosidad que no tenía el año pasado por mi carrera la tengo o sea que fantástico. Y también creo que un punto importante que aprendes en una empresa pequeña al tener más tareas es a manejar el tiempo y a controlar el estrés en una deadline real con una consecuencia real si tu trabajo no llega, porque ahí sí que no hay nadie encima ni debajo tuyo, es que o lo haces o lo haces. Entonces también me parece que... Bueno, manejar tiempo a la hora de trabajo laboral, por supuesto, pero yo cuando me refiero a crecimiento y aprendizaje era que yo he aprendido cosas a modo práctica académico, sí he aprendido cosas, pero la verdad he aprendido mucho más a compatibilizar por primera vez, no tener una mitad del día libre, por así decirlo, y que no tenga horas, o sea, que lo único que tenga son los fines de semana y que los fines de semana además tenga que hacer otras cosas porque la vida es así, tienes que hacer otras cosas además los fines de semana. Entonces te acabe el tiempo, que he aprendido a coger notas, a rentabilizar tiempo, a aprender a hacer cosas en momentos que yo pensaba que no iba a ser capaz, aprovechar tiempos muertos, a ver las cosas distintas, a madurar. He crecido mucho también cómo funcionan relaciones humanas en una empresa, como tal, como cual, o sea, la verdad, es muy interesante y yo he crecido mucho en ese aspecto. En aprender de la vida he crecido yo en la práctica. Nos alegramos por tu pequeña victoria. Pues nada. Y hasta aquí el capítulo. Es que se me ha cortado el audio, por eso es que solo hay 9 minutos. Guau, qué miedo. No pasa nada. Adiós. Vaya despedida. ¡Chao! Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, @sdlp.podcast en TikTok, Instagram y Twitter, y Saliendo de la Pecera en YouTube y Spotify.